Vamos a empezar coa mesa 3, que é lugares patrimonio. Vamos a poñer un pouco máis internacionais. Then it's my pleasure to say Buonasera, Francesca Riccio. Francesca Riccio is an architect. She worked before as a general manager of the World Heritage Sites in Italy, and this is the experience that we will share with us today. And from the last 1 year, 2 years, is the general representative of the Ministerio di Beni Culturali in Puglia. She experience is always connected with heritage, restoration of historical buildings, and we call Francesca to talk about one site that is connected with Ribera Sacra called Conegliano Valdobbiadene. For those of you that work in vineries, Prosecco Superiore. Conegliano Valdobbiadene has the same situation that us. They began with bad reports from ICOMOS. They have to change the reports, present a new candidacy, and what Francesca is going to tell to us is how the evolution of this process from the beginning until the actual situation when Conegliano Valdobbiadene is a World Heritage Site. Welcome, the floor is yours. And thank you for your invitation. It's a very pity I'm not there, but I hope I can be in Ribera Sacra next time. So I'm going to, I need to share the screen for the presentation. Thank you, thank you. I'm Francesca Riccio. I'm from the Italian Ministry of Culture. Now I am the director of the Superintendenza of Brindisi and Lecce. In the past, I was responsible for the implementation of the UNESCO World Heritage Convention, and I coordinated some nomination for description of Italian property. Now there are 59 World Heritage Property, Italian World Heritage Property. Among this, there are 8 cultural landscape, and among the 8 Italian cultural landscape in the World Heritage list, 2 cultural landscape are on vineyard landscape. Vineyard landscape of Piedmont, Langhe Ferrato, inscribed in 2014, and Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, inscribed in 2019. To be brief, I'm going to give a short presentation of this site of Prosecco. Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene is located in northeastern Italy. The property includes parts of the wine growing landscape of the Prosecco wine production area. To be brief, I will follow the scheme of the 3 pillars of the outstanding universal value by the operational guideline for the implementation of the convention. The criterion, authenticity and integrity, and protection and management. The property is described by the 5th criteria as an outstanding example of a traditional human settlement land use, which is representative of the human interaction with the environment. In fact, by the state of UV, the Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene is a viticulture landscape resulting from the interaction of nature and people over several centuries. The adaptation and transformation of the challenging terrain of the OGPEC geomorphology has required the development of specific land use practices, including the vineyard management by hand on steep slopes, the grassy terraces known as ciglioni, which follow the contour of the land,
establishing the soils and vineyards, and the Bellusera training system, which was developed in the area about 1880. As a result, vineyards contribute to a distinctive checkerboard appearance with perpendicular rows and high wines, interspersed with the rural settlements, forests, and small woods. Despite many changes, the history of grass-cropping in this area is also reflected in the landscape patterns. About the authenticity, the main attributes of the property related to the distinctive landscape, where nature and human history have shaped and been shaped by an adapted and specific system for viticulture and land use. Despite many changes, the attributes demonstrate authenticity and are documented through sources such as inventories and cadastres, historical and religious painting, and historical documents that demonstrate the introduction of the ciglioni and the operation of the square cropping system for the first land registers in the 18th century. In this slide, you can see a fresco called Christoph Sunday, which is located outside the ancient church of San Pietro di Feletto. Here, Jesus does not appear with the classic symbol of passion, but with work tools. Further to the left is a section of the Napoleonic land registers from the beginning of the 19th century, in which vineyards in the Prosecco area already appear. About the integrity, the boundary of the property is of adequate size and contains the attributes of outstanding universal value. Despite many changes and challenges posed by pests, wars, poverty, and the industrialization of viticulture, many of the attributes, such as the vineyards, ciglioni, and architectural elements, demonstrate a good state of conservation, and the patch of forest have been maintained. The landscape could be vulnerable to irreversible change due to the pressure of production of Prosecco within a growing global market. Agriculture and viticulture techniques for maintaining the integrity of the landscape are continuing, including manual harvesting. In the current version of the properties map, the boundary is of adequate size. It contains the attributes of outstanding universal value. In the previous version, in the area proposed for the site, was larger and considered perfectly with the quality area of the OCG, controlled designation of origin wine. It can be seen as the top left. That first version was not considered adequate by ICOMOS because it went beyond the foothills where heroic viticulture is practiced. Furthermore, the hilly part below is much more built up and less intact. So when following the first evaluation by ICOMOS, we had forced to change the boundary of the property. The first version of the nomination in 2018 was not immediately evaluated well, also due to the presence of other winemaking sites included in the World Heritage List.
Regarding the protection of the site, the statement of OUV contains a long description. I will try to summarize it in order to understand how the protection system is implemented in Italy. In the case of rural landscapes such as that of Prosecco, we can distinguish some type of protection measures: legal measures of protection, the restriction by a code, a legal code, planning, environmental protection measures, and production regulations applied to DOP, DOC, DOCG, EGP labeling. The Italian landscape protection system is mainly based on a law, the code, the Landscape and Heritage Protection Code. This tool is dated 2004, but comes from the development of previous legislation that has very ancient origins, dating back to the beginning of the 20th century. The code is a set of rules to protect the cultural heritage as individual buildings, complexes, and archaeological area of artistic, historical, and archaeological interest. Landscapes area identified by decree or by law. In both cases, the code prohibits destroying of harming heritage in the protected area. So an intervention requires government authorization based on a specific impact evaluation. There are two main categories of protected area. Area of notable public interest defined by decree as area of outstanding beauty or geological singularity. Villas, gardens, parks. Complex having aesthetic and traditional value, beautiful view. The second category includes area directly protected by law, as the area contaminated by water, lakes, sea, rivers. The area in the blue in the picture, but also mountains, glaciers, parks, forests, and woods, and parks. The green area in the picture regarding the Prosecco area. The code also identifies the need to join planning and landscape protection. So the Ministry of Culture and the regions work together to draft and approving landscape plans or urban land plans focalized on the landscape values. The plan identifies specific area which correspond to the specific user regulations associated with the quality objectives, goals. Among these are the sites included in the UNESCO list. This plan provides guidelines to planning at municipal level. Some additional measures of protection are provided by protection and environmental tools as Natura 2000, SIC, ZPS, national or regional parks. In the Prosecco site, the blue areas refers to the Natura 2000 network of the European Community, now the European Union. The green areas are characterized by hydrological restriction. But an additional and very important protection action comes from the ways of life, traditions, customs, practices, socio-economic activities. In brief, the land use. In particular, when the landscape is associated to a special production, the labeling system, the complex of rules to guarantee the high quality of product.
could indirectly have an impact on the conservation of the landscape. The last one, on the management of the site. Usually for Italian UNESCO sites, the governance system for the coordination of the relevant subjects involved in the management of the sites is set up according to different models, steering committees, foundation, association. In the case of Colline and Prosecco, the association model was preferred. In this way, in addition to public bodies such as the region and the municipality, the Prosecco Protection Consortium, which is the private entity, also participates in the association. Thank you for your attention. Thank you, Francesca. Podéis aplaudir, ¿eh? Es igual en español que en italiano. Thank you. Ciao. I'm sorry. Stay with us. Stay with us because probably we want to make you some questions from here, from Ribeira Sacra. Francesca conoce Ribeira Sacra, estuvo aquí cuando hicimos el foro del año 2017 y tiene también sus opiniones y conocimientos sobre el territorio. A continuación, voy a presentar a una santiaguesa infiltrada en el Camino Lebaniego. Pilar Bamonde, que es la directora de la Fundación Camino Lebaniego, nació en Santiago de Compostela, por eso digo lo de infiltrada, y es, además de licenciada en Filología, la persona que ha estado gestionando el Camino Lebaniego en los últimos años y en los últimos años santos. Para los que a lo mejor no tengan esa pista de Liébana, hay que decir que no tendríamos Camino de Santiago si no fuera por Santo Toribio. Vuelvo a decir, no tendríamos todo este tinglado del camino que nos hemos montado en los últimos miles de años si un iluminado de monje no hubiera apuntado a Santiago como el salvador de la invasión. Y a partir de ahí vino todo lo demás. Pero gracias a Liébana estamos los demás aquí que trabajamos en el Camino de Santiago. Y también, para los que trabajamos en Patrimonio Mundial de alguna manera, no tendríamos el Camino del Norte Patrimonio Mundial si no coincidieran un par de personas cántabras, una en Madrid y otra en la presidencia de Cantabria, en determinado momento, para que esas cosas que tienen que pasar pasen en el momento oportuno. Hay veces que no pasan. Entonces, por todo eso estamos en doble deuda con Cantabria. Pilar le hemos invitado para que nos haga del Camino Lebaniego, que es Patrimonio Mundial, y también para saber qué ha pasado antes y después de que el camino fuera nominado como tal. Pilar, muchas gracias por venir. The floor is yours. Bueno, muchísimas gracias, Mario, y a los organizadores de este magnífico e interesante evento del que llevo aprendiendo toda la mañana, y así será hasta que me vaya. Ese monje que dice él es el que escribe el himno a Santiago Apóstol, entroncándolo como patrón de España, y unos aproximadamente 30, eso en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, entre unas peñas impresionantes, ahí aislado. Y casi unos 30 años después, Teodomiro, el obispo de Iria Flavia, descubre las reliquias del apóstol y dice, efectivamente, aquí está Santiago Apóstol, y los primeros beatos en los mapamundis reflejan Santiago en Hispania, y luego ya los que se van copiando posteriormente ya pone Galaecia, y ya está ahí colocadín para siempre, 1300 años. Y sigue así. Bueno, vale, bien. Esto es un vídeo de 1 minuto y medio, ¿vale?, que contextualiza muy bien. Cantabria es mar y es montaña, especialmente en la zona occidental, en donde el Cantábrico y los picos de Europa se dan la mano creando un paisaje de postal. Y es ahí, en San Vicente de la Barquera, donde Cantabria se convierte en una encrucijada de caminos. Cantabria, encrucijada de caminos. Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Santo Toribio son los 4 lugares santos jubilares de la cristiandad desde época medieval. Cantabria es la única región del mundo por la que pasan 2 rutas de peregrinación jubilar, el Camino de Santiago del Norte y su propio camino netamente cántabro, el Camino Lebaniego de Santo Toribio. 2 itinerarios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que comparten pasos entre San Vicente y Muñoz Rodero.
El camino lebaniego es mucho más que recorrer sus casi 60 kilómetros. Supone descubrir un paraje natural imponente y un patrimonio arquitectónico insospechado. Es combinar el contraste de los picos más agrestes con la profundidad de las gargantas, sentir a cada paso la huella de la historia y dejarse atrapar por una cultura con identidad propia. Esta tradición de más de 500 años se conjuga con la última tecnología para diferenciar al camino lebaniego de todos los caminos del mundo. Peregrinar hasta el monasterio de Santo Toribio será una experiencia más guiada, más accesible y más segura, fácil de compartir con los que están más lejos. Con todo lo necesario para que caminar sea la única preocupación de quienes decidan emprender este viaje. El diccionario dice que ser peregrino significa andar por tierras extrañas. Me encanta España. Pero, ¿quién puede sentirse extraño aquí? Vale. Nosotros estamos aquí hoy por estas premisas, porque es turismo religioso del que estamos hablando y nos dice que es aquel que o bien visita lugares sagrados o peregrina. Y quizás ese sea el tipo de turismo más antiguo que haya. La motivación es la fe, la búsqueda personal, espiritual. Y eso hacía que personas de lugares muy dispares recorriesen todos nuestros territorios, de todas las personas que estamos aquí y los que están fuera. Vale. Les he traído estas dos citas. Es complicado discernir entre las motivaciones de los visitantes de este segmento del turismo. Es extremadamente complicado y así lo dicen las estadísticas que les presentamos año tras año. Y existe un tipo de turista espiritual o experiencial o existencial. Es un fenómeno antropológico. Y les he traído a don Segundo López, que pues es un buen amigo de Mario y quiero pensar que mío también. Fíjense lo que dice. Esto fue en Vicenza hace unos años, y él decía que los miles de peregrinos que llegan al Camino de Santiago, muchos de ellos tienen motivaciones religiosas o humanas más o menos explícitas y nos muestran que el hombre moderno y posmoderno continúa siendo una persona religiosa, un ser religioso que necesita horas de tranquilidad y de soledad. Y les he traído también esta publicación de la Santa Sede de 1998, donde vaya, que dice que la peregrinación anual es de 220 a 250 millones de visitantes a sitios religiosos en 1998. El 60 o 70% de estos lugares es a lugares de la cristiandad. Luego, ya la Organización Mundial de Turismo, que tenemos por aquí algún representante que he visto, en 2007 ya dice que son 300 millones de viajeros religiosos y 150 de ellos a lugares de la cristiandad. Y luego ya en Europa 30 millones de personas realizan una peregrinación, como se refleja en 2009. Pues este artículo de la revista Editur que les he traído dice que hay 4 lugares de más afluencia, precisamente en estos términos. La Catedral de Santiago, en primer lugar, el Santuario de Montserrat, en segundo lugar, la Basílica del Pilar, en Zaragoza, y el Monasterio de Santo Toribio de Líbana. El Año Santo lebaniego fue, pues, en 2006 fueron 1.250.000 visitantes, ¿vale? Visitantes. Y aquí les traigo pues, estos 4 puntos, que son los 4 lugares santos jubilares desde la Edad Media y luego ya estos 3 últimos del siglo XXI, que son Urda, en Toledo, Caravaca de la Cruz y Valencia, en 2015. Ven aquí el emplazamiento en el mapa y lo que ello supone ahora, que por desgracia sabemos todos cómo está Tierra Santa y cómo está Jerusalén. Vemos que el resto, excepto por Jerusalén, los demás están todos afincados en Europa y la mayor parte de ellos en España. Y aquí les traigo una comparativa para explicar
a nuestro entender, la diferencia que hay en difusión entre estos dos lugares de peregrinación mundiales. Por un lado está Compostela, que es el apóstol Santiago el que tienen que explicar que está ahí. Hay que darlo a conocer, difusión, descubrimiento, acogida. Y luego, por otro lado, el efecto o el caso lebaniego en Santo Toribio, en los Picos de Europa, que es preservar, aislar, ocultar, proteger, custodiar. Esto carga, que es el Lignum Crucis, que es el fragmento más grande de la cruz de Cristo para toda la cristiandad. A día de hoy permanece allí. Claro, el enfoque es totalmente distinto a la hora de difundir a través de los siglos un fenómeno así. Entonces, Liébana, esta es una foto que les traigo, que es el desfiladero de Armida. Yo cuando me vaya a mi casa, mañana o pasado, tengo que recorrer esa gargantita que ven por ahí abajo hasta llegar a Potes. Los que hayan estado allí, que me consta que alguno de ustedes sí que ha estado, pues es un valle maravilloso, pero que tiene un acceso determinado. Por algo el Lignum está ahí, porque estaba escondido y para esconder. Es un punto de inflexión Liébana entre el patrimonio tangible y el intangible. Porque por un lado tiene la más grande reliquia de la cruz de Cristo y luego un monasterio en actividad desde el siglo VII, sin parar, hasta nuestros días, el Jubileo in Perpetuum y un camino de peregrinación aparejado. Ahora, esta es otra muestra que les traemos, porque el patrimonio arquitectónico religioso de Cantabria, que, atención, somos el 1% del territorio nacional, no es Galicia. Somos muy pequeñitos en superficie, pero tenemos 1.200 edificios religiosos, con lo que eso supone, la responsabilidad que eso conlleva. Es el mayor museo de Cantabria, bueno, es que es el mayor museo de Europa, el patrimonio arquitectónico religioso. Y las iglesias, a día de hoy, son marcadores del camino. El dato es este: la Europa cada vez está más laica. El éxodo rural es cada vez más patente porque nos cansamos de oírlo en casi todos los congresos que se realicen sobre este particular. Y la vulnerabilidad del patrimonio arquitectónico religioso es claro y manifiesto. De hecho, cuando ardió Notre Dame, todo el mundo sintió algo dentro que se rompía y ninguno de nosotros era francés. No hace falta ser francés para sentir eso. Entonces, a mi entender, la peregrinación aporta el sentido que contextualiza estos edificios religiosos y ayuda a entender la construcción, el porqué a las generaciones venideras. Es una responsabilidad muy grande y conecta y perpetúa la espiritualidad y la identidad de Europa, nos cohesiona. Y este es un análisis que les traemos del camino lebaniego. Fíjense, el año jubilar 2006, visitantes, les decían, teníamos 1.250.000. Impresionante. El territorio somos no llegamos a 6.000 habitantes. Y el número de peregrinos que venían caminando, peregrinos ad hoc, fueron más o menos 2.000. En el año jubilar lebaniego 2017 ya habíamos entrado en UNESCO. El número de visitantes más o menos sigue siendo el mismo porque la efeméride es algo que mueve muchísimo, pero el número de peregrinos, fíjense cómo subió. 15.800 registrados y credenciales selladas, que siempre hay un porcentaje que no sella. Pero ahora miren el fenómeno que les veníamos a explicar. Vale. De 2006 a 2017 son 11 años, igual que en Compostela, ese brazo largo de 11 años. Fíjense cómo cae la peregrinación porque no estamos en la efeméride. Y aquí les traemos una comparativa del camino de la costa del norte a Santiago, que tiene un crecimiento más gradual. Ven ahí que pone Güemes, es año 15, 16 y 17. Y fíjense Potes, que es el epicentro de la comarca de Liébana, el año 2015, 2016 y 2017. Ven que en un lado el crecimiento es gradual, orgánico, y en el otro es un crecimiento que viene por la efeméride y después cae. El perfil del peregrino lebaniego, tras nuestra integración en UNESCO y después de pandemia se nota incluso más, ven que las mujeres han subido de un 25% a un 42% y la llegada permanece exactamente igual porque no es un camino ciclable debido a la orografía. El motivo de la peregrinación es eminentemente religioso. Ven que espiritual, cultural y luego el personal, que a mí me gusta pensar que tiene una cierta espiritualidad también. Por edades, los peregrinos al camino lebaniego, digamos que es un camino que está rejuveneciendo porque cada vez hay más jóvenes al camino, alcanzan de entre los 18 años a los 30
aproximadamente, en torno a un 42% de peregrinos. Y este es el fenómeno del que venimos a hablar fundamentalmente. Ha habido un antes y un después de UNESCO y de nuestra integración en la Plataforma Europea para la Defensa del Patrimonio Religioso, Future for Religious Heritage, que todo vino de la mano. Les traigo una cronografía, estoy corriendo pero a la carrera, Les traigo un cronograma que ven en 2012, Cantabria entra en la Plataforma Europea para la Defensa del Patrimonio Arquitectónico Religioso, ¿vale? Europeo. Se revisa el camino lebaniego con sus hitos patrimoniales punto por punto. Se realiza la ecuación del expediente BIC del que hemos estado hablando por la mañana y se protegen todos los caminos de peregrinación de Cantabria. Luego, tras el proceso que estuvo más o menos contando ya Mario, se eleva esto a UNESCO y en 2015 nos conceden ser Patrimonio de la Humanidad. Y luego, ahora, el año pasado, hemos entrado en la Federación Europea de Caminos de Santiago. Con UNESCO, el Camino de Santo Toribio, el Camino lebaniego de Santo Toribio, mejora el conocimiento local del camino y potencia el sentido de orgullo del que se hablaba esta mañana en Liébana, en la gente local, en el tejido local. Y favorece también la relación porque concilia la vida rural con la del peregrino, ese visitante que está un ratito de la vida de las otras personas. Y luego también lo que hemos notado es que los actores culturales locales se lo han tomado todo mucho más en serio. Es como creer la ilusión compartida que se ha extendido. Y también mejora el conocimiento de los visitantes al camino, porque cada vez se va oyendo más. El camino lebaniego es ahora mismo el máximo exponente de un valioso patrimonio tangible e intangible de Cantabria. Estos edificios religiosos que les comentaba son los marcadores del camino. Un día podrían no estar ahí, a la gente hay que enseñarle que podría suceder y no le importaría a nadie si no protegemos todo esto. El Año Santo Jubilar Lebaniego ahora es un generador de memoria colectiva y con esto entendemos que todo ello junto pasa el testigo de la intangibilidad patrimonial a las generaciones que nos vienen luego, porque habrá que enseñarles un relato y habrá que explicarles los porqués. Y les dejo con esta cita, que es de un escritor holandés, que dice que todo lo valioso es vulnerable. Y el patrimonio religioso es cultura, es desarrollo, es identidad, es Liébana, es Cantabria, es Galicia, es España, es Europa. Porque realmente somos todos y la labor conjunta de hoy es fundamental que sea del tejido local a las administraciones sin olvidarnos de nadie. Lo hemos visto todo el rato hasta que nos hemos sentado aquí, pero es que en todo, es que hasta en la organización de un concierto que estábamos hablando, si no implicas a los individuos de los territorios, no se sostiene. En Liébana, cuando era 2006, la gente veía un peregrino, por la orografía del terreno, se desdibujó la peregrinación. Las tradiciones permanecieron unas, pero no esta en concreto. Veían un peregrino y era un mochilero. Era un mochilero y nosotros decíamos, no, es un peregrino, viene con una credencial, no sé qué. Pero era solo cuando llegabas al monasterio de Santo Toribio sí cobraba sentido. Pero en la ciudadanía, en la comunidad, no tanto. Hoy día todo el mundo habla de peregrinación en la comarca y en Cantabria. Ese es nuestro testimonio. Así que muchas gracias y muchísima suerte que la van a tener. Gracias, Pilar. Antes me olvidó comentar que Pilar es además la presidenta de esa entidad, de Future for Religious Heritage, una entidad que nace sobre todo en el mundo protestante ante el abandono de los templos y el no saber muy bien qué hacer con ellos, especialmente en el Reino Unido, en Francia, en Bélgica, Holanda, países del norte, y ella es... Ahora ya, habréis crecido 40 países, pero el reto de qué hacer con el patrimonio religioso es un reto potentísimo del que también podremos hablar después conectado con lo anterior. Bueno, siguiendo con la urgencia de la agenda, me toca ahora dar el salto overseas. No sé si Lucía nos atiende desde Argentina o, como es muy viajada, está en cualquier otro país del mundo. Lucía es geógrafa, profesora de geografía, es presidente de la Fundación CEPA, Centro de Estudios y Proyectos Ambientales. Es también vicepresidente de FLACAM, que es el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, y tiene un amplio currículum de trabajo y gestión relacionado con los sitios del patrimonio mundial.
Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé cómo te pillamos de horas, si tendrías que estar dormida, despierta. No, estoy muy bien, Sí, muy bien. ¿Les vale. parece? Estoy en Argentina respondiendo a tu pregunta Vale. y estoy muy bien de tiempo. Si les parece, voy a compartir pantalla. Pues venga, ¿Están de cuando acuerdo? quieras. Bueno, ante todo, por supuesto, muchas gracias por invitarme a participar de esta mesa redonda. Voy a compartir con ustedes, como era el objeto de esta mesa, mis experiencias de patrimonio mundial en América Latina y reflexionaré también sobre los retos y oportunidades a futuro. Bueno, particularmente quiero elegir para compartirles hoy una experiencia muy enriquecedora que nos ha permitido profundizar en los desafíos para la gestión sustentable del patrimonio en América Latina. Se trata de una convocatoria global de estudios de caso en patrimonio y sustentabilidad que he coordinado como parte del equipo de sustentabilidad del movimiento global Our World Heritage. La convocatoria estuvo especialmente dirigida a sitios ya declarados Patrimonio de la Humanidad o que se encuentran en las listas tentativas nacionales, y el objeto de la convocatoria era poner en marcha un proceso de co-construcción de recomendaciones de política para mejorar la gestión sustentable del patrimonio mundial. Por supuesto, yo voy a hacer especialmente énfasis en esta presentación a el capítulo, digamos así, a las recomendaciones y resultados de América Latina. Lanzada en febrero del 2021, se recibieron 134 solicitudes y se seleccionaron 51 estudios de caso para un análisis en una primera ronda. En América Latina se presentaron 70 casos de estudios y se seleccionaron 14, todos sitios de patrimonio mundial. Ahora en la siguiente placa van a ver algunos ejemplos, y 2 de ellos en las listas tentativas nacionales. Elegimos también incorporar a la convocatoria de estudios de caso aquellos que están en las listas tentativas nacionales, porque era importante también evaluar por qué estaban allí y todavía no habían sido declarados patrimonio mundial, ¿no? Buscando así, por supuesto, la mayor representatividad geográfica, tipológica y de actores involucrados. Los casos seleccionados en América Latina en esta primera ronda fueron, por ejemplo, la Quebrada Humahuaca, la península de Valdés en Argentina, Potosí en Bolivia, el paisaje cultural carioca en Río de Janeiro, Atacama en Chile, Valparaíso también en Chile, el paisaje cultural cafetero, bueno, Cuenca en Ecuador, Arequipa en Perú. Bueno, los están viendo en pantalla algunos de esos sitios de patrimonio mundial, tanto mixtos, culturales como naturales, buscando justamente la diversidad tipológica en esta convocatoria y fundamentalmente en los resultados, ¿no? Bueno, esos casos seleccionados trabajaron intensamente en un proceso de autoevaluación y evaluación en profundidad en etapas, como muestra la imagen, permitiendo alcanzar un diagnóstico fundamentalmente perceptivo y cualitativo a nivel regional y global. Luego de parametrizar la información, van a ver la parametrización, discutimos por supuesto los resultados con los propios protagonistas, con aquellos que habían postulado los estudios de caso, que eran tanto investigadores independientes como gestores de sitio, sector privado, ONGs, actores de la sociedad civil organizada, ¿no?, relacionados a los sitios de patrimonio mundial. Entonces, después de parametrizar la información, discutimos los resultados con los propios protagonistas en el marco de 6 talleres regionales, uno por cada región del mundo: Europa, Sudeste Asiático, África, América Latina, América del Norte, bueno, países árabes, por supuesto, identificando desafíos y fortalezas de cada región. Y finalmente, las conclusiones regionales y globales fueron compartidas y profundizadas en un intenso mes de eventos en línea que desarrollamos en julio del 2021 junto a miles de participantes de todo el mundo. Para el proceso de autoevaluación construimos un formulario sobre la base de las 4 dimensiones del desarrollo sustentable, como ven en pantalla, y para cada dimensión se construyeron a su vez una serie de criterios e indicadores cualitativos en forma de patrones que cada estudio de caso completó a modo de autoevaluación en articulación con los gestores del sitio y las partes interesadas. Se evaluó, por ejemplo, en cada caso el nivel de protección de la diversidad biológica o la respuesta en términos de planificación a la presión del crecimiento urbano, la participación de los pueblos indígenas o el trabajo por el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género, o también el fomento a la economía circular, la garantía a la distribución de ingresos en beneficio de las comunidades locales, el apoyo a la prevención o resolución de conflictos, la transparencia y la responsabilidad en la gestión del sitio. Y esta diapositiva permite comprender mejor el alcance cualitativo de la evaluación propuesta. Los colores no expresan cantidades, sino el reconocimiento de patrones asociados
que permiten comprender mejor el nivel de alcance de cada criterio. La intención, quiero aclarar, nunca fue premiar o castigar a ninguno de los sitios de patrimonio mundial, sino fundamentalmente profundizar en el estado de la gestión sustentable del patrimonio mundial y poder, a partir de esto, construir recomendaciones de política, ¿no? Bueno, aquí pueden ver la información parametrizada en lo que nosotros denominamos el barómetro de la gestión sustentable de nuestro patrimonio mundial. No voy a profundizar en esta placa. Y aquí es como se ve la información parametrizada del patrimonio latinoamericano. Los colores, a modo de semáforo, alertan rápidamente sobre el estado de la gestión del patrimonio en América Latina. Imágenes como esta tenemos de cada una de las regiones, permitiendo identificar a través de los colores, ¿no?, los mayores desafíos, pero también algunas buenas prácticas que se están implementando. Un valor, creemos, de la metodología es la transparencia y el carácter abierto, ¿no?, que puede profundizarse, puede revisarse continuamente y además también monitorear en el tiempo los resultados a corto, mediano y largo plazo. Bueno, en cuanto a la sustentabilidad ambiental, por supuesto, algunos de los desafíos identificados son la debilidad o inexistencia de políticas de sustentabilidad, la masificación del turismo, los impactos sobre el patrimonio, la creciente incorporación de la visión contextual y paisajística se reconoce como una fortaleza, así como la existencia de experiencias exitosas de rehabilitación del patrimonio a nivel local, de las cuales podemos aprender e incluso extrapolar. La débil incorporación de las comunidades indígenas en la planificación, gestión y manejo del sitio es un desafío para alcanzar el desarrollo social inclusivo, mientras hay una creciente conciencia de género, la importancia de la multiculturalidad, la equidad intergeneracional y la creciente incorporación de estrategias de participación son una fortaleza. Y por su parte, para alcanzar el desarrollo económico inclusivo, por supuesto, las relaciones desequilibradas entre las partes interesadas son una debilidad, o la falta de profesionalización o formalización de la cadena de valor turística asociada a los sitios de patrimonio mundial, ¿no? Por último, y en cuanto a la dimensión de la gobernanza, claramente la falta de articulación intersectorial e interjurisdiccional, la falta de coordinación efectiva entre los múltiples organismos y actores y la débil articulación entre los actores privado, público y académico y sociedad civil sobre todo, son aún grandes desafíos en América Latina y el Caribe. En función de esos resultados obtenidos, quiero compartirles muy rápidamente algunas reflexiones y conclusiones que hemos alcanzado. Por supuesto, partimos ante todo de visibilizar la necesidad de incorporar con mayor énfasis la sustentabilidad en la práctica y políticas de conservación y protección y gestión del patrimonio mundial, y también nuevas herramientas para hacer frente a estos desafíos. Desde este enfoque se debe incorporar la dimensión contextual y paisajística. Me alegró mucho escuchar en las otras presentaciones anteriores a la mía, ¿no?, una fuerte dimensión contextual y paisajística en las propuestas de patrimonio mundial. Los sitios de patrimonio mundial, por supuesto, deben gestionarse siempre con un enfoque transdisciplinario que vaya más allá de la especialización sectorial. Se definieron algunos principios globales, abordar el patrimonio, por supuesto, de manera integral y holística y colocarlo en el centro de las estrategias y políticas de desarrollo, fomentar el diseño de políticas intersectoriales e interjurisdiccionales, promover la capacidad y cooperación horizontal y desde ya promover las soluciones de base local. Y finalmente, recomendamos especialmente, son 2 placas más y ya termino, profundizar la integración natural y cultural, tangible e intangible, que a pesar de que parezca una obviedad, hay que seguir trabajando en estas dimensiones, reconocer la necesidad, como dije, de involucrar a todos los actores en el proceso de toma de decisiones, promover el entendimiento del patrimonio centrado en las personas, sensibilizar y, por supuesto, capacitar en esta perspectiva holística en los sitios de patrimonio mundial a todos los actores, invertir en fortalecer las instituciones, esto significa tanto las estructuras de gestión como la legislación vinculada al patrimonio, introducir una nueva lista de criterios y herramientas de monitoreo, ¿no?, también revisar a la luz los criterios de patrimonio mundial, la autenticidad debe ser revisada a la luz de procesos históricos, sociales y territoriales, implementar proyectos pilotos es fundamental para seguir aprendiendo, fortalecer redes de experiencias, como también estamos haciendo en este foro, ¿no?, Territorio Patrimonio. Creo que llegamos a la conclusión de que, creo que hay que reformar también los mecanismos de gobernanza de la Convención Mundial del Patrimonio para garantizar quizás una mayor transparencia
e inclusión de las comunidades en la toma de decisiones, por lo menos en América Latina falta mucho trabajo en esa línea. Y, por supuesto, colocar a la cultura en el centro de las políticas de desarrollo sostenible. Y me tomo un minuto más y les pido disculpas. Quiero también, para sintetizar, compartir algunas de las conclusiones del equipo de New Approach, Nuevos Enfoques Patrimoniales, que definen como premisas esenciales de la gestión patrimonial la escucha activa, la inclusión y el respeto a la diversidad, que en todos lados del mundo, por supuesto, pero en América Latina son una prioridad, la horizontalidad en el intercambio de ideas, la búsqueda de estrategias colectivas y proactivas, la interculturalidad, la multivocalidad, escuchar a todas las voces, destacando también como temas sensibles y retos claves en América Latina la superación de las desventajas acumulativas, la exclusión y la segregación social, la persistencia de legados y miradas hegemónicas y coloniales, la insuficiencia de los modelos de urbanización actuales y la todavía, a pesar de que parezca una locura, todavía la disociación urbano-rural y urbano-naturaleza. Muchas gracias y bueno, disculpa si me he tomado un minutito más del que estaba previsto. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Comento con los asistentes aquí, con los asistentes digitales, que las presentaciones estarán disponibles para todos, me parece, y la tuya tiene mucho que ver. Después has roto el tópico de que los argentinos y argentinas os enrolláis mucho porque has cumplido el tiempo a rajatabla, con 29 días, pues eres una crack, chapó, te invitaremos más veces, cuenta con ello. Y después que me ha atacado la morriña inversa, porque al ver ahí Machu Picchu, donde hemos trabajado, me pareció que era Sacsayhuamán, Cuenca... Bueno, quiero aclarar, Mario, ¿sí? Quiero aclarar simplemente a la audiencia que todas las imágenes que están ahí incluidas fueron de sitios que participaron en nuestra convocatoria de estudio de clase. Especialmente elegidas las imágenes. Pero a mí me da la morriña inversa de los que yo he estado, de Potosí, de Cusco, de Cuenca, de Machu Picchu. Bueno, me parecen unos sitios apasionantes. Sí, es posible que haya morriña inversa, igual que tenemos morriña nos de Virpa. Aquí hay sitios que nos dan morriña, a mí por lo menos. Bueno, vamos con el último ponente de esta mesa y seguimos cruzando el Atlántico, en este caso hacia Canarias, para que nos reciba, no sé si en su casa, Cipriano Marín. Cipriano Marín es... Yo te he puesto un título nuevo, Cipriano, espero que no me riñas. Te voy a llamar el matemático del paisaje. Cipriano es de origen matemático, pero nadie lo diría después de su evolución en el campo del paisaje, en el trabajo con UNESCO en muy distintos foros y en los últimos años como el gran asesor o el gran pensador de cómo formular, y en los últimos especialmente reformular, casos de paisajes que piensan o creen que pueden tener ese uyubí desde dentro, pero que desde fuera no es percibido. Y él ha conseguido esos últimos pasos vitales para algunos, como el que hoy nos va a contar, que es Menorca Talayótica, que, como dijo el consejero hoy a primera hora, tiene bastante parecido en el proceso con lo que la Sociedad Ribeira Sacra, con ese no de ICOMOS inicial, ese parón y esa reformulación que ha sido exitosa en Riad, este pasado Comité del Patrimonio Mundial. Me ahorro todos los demás y larguísimos títulos y publicaciones de Cipriano, están disponibles en la web, todos sabéis leer, ¿verdad?, en varios idiomas. O sea que vamos ya, Cipriano, con tu presentación de Menorca Talayótica, cuando quieras. Muchas gracias, muy buenas tardes, Mario, queridos amigos, todos. Es un placer de nuevo estar, aunque sea virtualmente, en este maravilloso paraíso que es la Ribeira Sacra. Y como había dicho Mario, me han pedido hacer la presentación de Menorca Talayótica, el título es muy bonito, una odisea ciclópea insular. Un apunte previo, y a ver si cumplo a rajatabla al mismo tiempo de que Lucía, un apunte previo es el de que, bueno, una candidatura a Patrimonio Mundial tiene sus reveses, tiene su trayectoria, y así debe ser, porque es un camino. Lo importante de una candidatura, más importante que la candidatura, es el camino que se recorre de concertación, de búsqueda de valores, de reflexiones comunes de todas las partes interesadas de la población. Eso es lo importante. Y esto ha ocurrido, igual que está ocurriendo en Ribeira Sacra, ha ocurrido en Menorca. Menorca inició su candidatura en el 2010 y
la presentó a Patrimonio Mundial y en la sesión del Comité de Patrimonio Mundial de Cracovia de 2017 se decidió retirarla. Se repensó, se rehizo y al final se ha inscrito este año en el Comité de Riad en Arabia Saudí. O sea que lo que está haciendo Ribera Sacra es un proceso normal. Bueno, para que se hagan una idea de Menorca, estamos ante un sitio bastante espectacular, que tiene 1.298 sitios, digamos, catalogados como BIC, ¿me entiendes? O sea, una barbaridad. Es más, es que tiene el 0,9% de la superficie del territorio español Menorca, pero tiene el 10% de los sitios declarados BIC en España. Esto ya de por sí da una idea de la potencia de la candidatura a lo que estamos hablando. Al final se decidió, y antes hablaba con Lucía, con la colaboración, siguiendo la reformulación, porque inicialmente esta candidatura se formuló como un conjunto de 31 monumentos. Lo digo para que vean el proceso evolutivo de una candidatura. Y al final, con la ayuda, hablamos de Rafael Mata, con Lucía, con la ayuda de paisajistas y geógrafos como Rafael, llegamos a la conclusión de que lo mejor era presentar, y así se ha obtenido el éxito, presentar 9 elementos territoriales que incluyen las mejores representaciones de esa cultura. Estamos hablando de paisaje, estamos hablando de un paisaje arqueológico vivo. Lo veremos en la última diapositiva. La idea era englobar paisaje vivo y patrimonio. Y ahí está reflejado en estos componentes. Patrimonio que porque Menorca es una de las ventanas, aquí se habla de una ventana abierta a la prehistoria, es la ventana por excelencia junto con Rapa Nui a la identidad y la prehistoria insular. Es un lugar, aquí se destacan atributos únicos, como es un lugar donde en la prehistoria se generaron monumentos únicos y exclusivos de la identidad insular, como las navetas funerarias, como las monumentales casas singulares, que es un disparate en una isla de 702 kilómetros cuadrados, que la gente se dedicara a hacer este tipo de barbaridades. Como los recintos de tabla, que son los elementos simbólicos y creativos de aquella época, que no tienen parangón en ninguna otra parte del mundo prehistórico, en el Mediterráneo y en el resto del planeta. Es una generación propia de un territorio pequeño. Como los talayots, que representan un esfuerzo. Hay elementos turriformes en todo el Mediterráneo, pero ¿por qué se eligen los talayots? Porque en esta isla tan pequeña hay 390 talayots. Yo siempre he dicho que los talayóticos, aquellos prehistóricos, estaban locos, absolutamente locos, porque hacer en una isla tan pequeña 300 y pico monumentos de este tipo, ya hay que estar obsesionado por la piedra. Entonces la obsesión de la piedra y la obsesión por trascender es parte de la ideología insular. Yo como insular lo entiendo perfectamente. Es un sitio donde los yacimientos del pasado, los grandes poblados talayóticos, se pueden ver en un ámbito prácticamente igual, en un ambiente ecológico y paisajístico prácticamente similar al de la prehistoria. Esto no ocurre en casi ningún sitio. Los yacimientos arqueológicos están aislados, son monumentalizados, son objetos de visita, etc. Tenemos al lado de las cristalinas playas de Menorca, pues tenemos necrópolis y cuevas funerarias. Todo esto está incluido en el bien. Y luego tenemos una virtud extraordinaria, que es que, bueno, este mundo se caracterizó por mirar al cielo y porque todos los monumentos principales tienen una relación exclusiva con determinadas estrellas, con determinados asterismos,
y realmente es un patrimonio arqueastronómico de primera magnitud que nos recupera una de las cosas que hemos perdido, nuestra capacidad de observar el cielo como elemento de inspiración. Y aquí esta foto ejemplifica perfectamente lo de patrimonio vivo. Fíjense que tenemos en medio un talayot y un recinto que no se ve, está oculto por la vegetación, y un recinto de taula, con el sistema actual de tancas y de pequeñas parcelas delimitadas también por muros de piedra seca, porque resulta que los menorquines siguieron obsesionados por la piedra hasta el día de hoy. Tanto es así que tengan en cuenta ustedes que Menorca está delimitada por 11.000 kilómetros de piedra seca, es decir, mucho más que lo que hay desde Menorca hasta Buenos Aires, Lucía, muchísimo más. Con lo cual, este es el gran valor, haber en la candidatura, en la reformulación, haber dicho, no, es un patrimonio excepcional, es una ventana abierta a la prehistoria que representa la odisea de las antiguas culturas insulares, inserta en un paisaje que desde la época hasta ahora, los menorquines han sabido respetar, porque hacen sus divisiones de parcela en torno a los monumentos como si fueran elementos sagrados hasta el día de hoy. No se han violentado. Esa sensación de patrimonio que tienen los menorquines es quizá para mí la fuerza motriz de esta candidatura. Y finalmente decir que Menorca Talayótica pues tiene un plan de gestión que realmente es interesante, ¿no? Se crea una agencia Menorca Talayótica, es un tema muy particular, muy creativo, pero que entre otras cosas, ¿sabe lo que incluye? Incluye un foro de propietarios y gestores, porque tengamos en cuenta que todas las fincas de las que he hablado, o los sitios, son propiedades privadas, al igual que ocurre en parte de Ribera Sacra. Y aquí el foro de propietarios y gestores cobra un peso importantísimo en la gestión de este bien, lo cual por ahora es un logro inalcanzable. Y esta foto para mí es muy bonita, pues representa el orgullo. Lo más importante es que el patrimonio sea el orgullo de la población local. Si no, lo que estamos haciendo no sirve para nada. Y quisiera finalizar simplemente con un recordatorio, que es en estos tiempos aciagos recordar el artículo 1 del artículo fundacional de la UNESCO, que dice que dado que las guerras se han creado en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde hay que crear los baluartes de la paz y el entendimiento. Quiere esto decir, y aquí yo no cambiaría ni adaptaría la frase del acta fundacional de la UNESCO, no lo cambiaría por lenguaje de género. Es en la mente de los hombres donde nace la guerra. Con lo cual, creo que los sitios del patrimonio mundial y todo lo que hacemos debe tener este mensaje siempre presente en toda su actividad. Pues muchas gracias y seguimos. Muchas gracias, Cipriano. Creo que me ha gustado o no. Y gracias a todos por participar desde tan lejos, gracias a los que estáis con nosotros, a los que están en digital, y tenemos que hacer un pequeño descanso para las siguientes mesas. Hasta la próxima.